cosas es que les dejé a ustedes el día de hoy digamos, unos videos para que pues ustedes puedan empezar a trabajar lo que es el tema de software que vamos a utilizar R y Python. Entonces hay como una especie de directrices donde pues ustedes van a poder, digamos, tener ustedes, digamos, un desarrollo importante en cuanto al tema de R y de Python, de R y de Python. Esto, permítame un segundito. Mi amor, hija. Sí, pero es que estoy en clase, mi amor, ya. Entonces, perdón, discúlpeme, pero es que es mi hija, entonces no pude. Hay ya cosas que no se pueden controlar. Entonces les venía diciendo que tenía, digamos, un tema ahí digamos, de desarrollo de software en cuanto a, pues, trabajar, digamos, una introducción breve para crear objetos de serie de tiempo y empezar a hacer las primeras estadísticas descriptivas de esa parte. Yo les voy a ir pidiendo que vayan viendo esos videos y vayan trabajando con con el repositorio de GitHub, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta antes de empezar la clase el día de hoy. Profesor, la clase del viernes usted la va a hacer a las 2 de la tarde, pero ¿esa también va a quedar grabada? Sí, esa también va a quedar grabada. Ah, ok, listo, gracias. Entonces, sí, le recordaba, gracias por recordarme, no sé quién me habló, pero sí, para recordarles que habíamos acordado que las clases que no se puedan dar se recuperan el siguiente, digamos, viernes. En este caso, pues la clase fue por claustros y colegiaturas, pues no se pudo hacer, pero entonces la vamos a recuperar el día miércoles 2 de la tarde, donde la clase pues va a quedar grabada, ¿de acuerdo? Entonces, les recomiendo que empiecen a leer los videos, utilicen pues todo este tema del repositorio de GitHub para que empiecen a afianzar esa parte digamos, de temática que también va a ser bien importante, ¿de acuerdo? Entonces, les recuerdo que vamos a hablar procesos estocásticos, o vamos a hablar hoy de procesos estocásticos y, bueno, procesos lineales, pero específicamente hablar de procesos estocásticos, porque la clase anterior habíamos hablado acerca de, permítame que tengo como la garganta como un poco congestionada. Tuve una reunión larga antes de esta, entonces estoy un poco como congestionada. Eh, entonces les decía que la clase anterior habíamos hablado de que lo que íbamos a tener era un modelo estadístico de serie de tiempo. Y en ese caso, desde el punto de vista de un modelo estadístico de serie de tiempo, pues es un modelo que me describa, como lo habíamos puesto en la definición, creo que fue una de las últimas definiciones, definición 1.1, un modelo de serie de tiempo es el que permite especificar distribuciones conjuntas de una solución de variables aleatorias o de un proceso estocástico, ¿de acuerdo? De los cuales se postula que los valorcitos que hemos observado de ella son una realización parcial o truncada. Entonces, la vez pasada habíamos hablado de esa parte y, perdón, y habíamos dicho que no íbamos a, digamos que la definición como de modelo de serie de tiempo, pues era esta, que es un poco abstracta, que realmente lo que íbamos a considerar, lo que era un modelo de serie de tiempo, o que íbamos a definir a través de un modelo de serie de tiempo, era a través de las ecuaciones, hemos hablado de las ecuaciones en diferencias estocásticas.
Esas ecuaciones en diferencias estocásticas pues le permiten a uno definir los modelos de serie de tiempo, en ese caso, y digamos que para nosotros esas ecuaciones de diferencia estocástica van a ser nuestro modelo de serie de tiempo. Y en ese caso, en ese caso, digamos que en ese caso nosotros requerimos necesariamente pues digamos, eh, a través de las ecuaciones de diferencias estocásticas, pues es lo que va a permitir definir el modelo de serie de tiempo. Y pues como habíamos dicho, la solución de esas ecuaciones de diferencias estocásticas, pues son un proceso estocástico. Entonces, en ese caso, como es un proceso estocástico, la ecuación de diferencia estocástica que me va a ayudar a definir mi modelo de serie de tiempo, pues tenemos que hablar necesariamente de procesos estocásticos y con eso es que vamos a arrancar el día de hoy, ¿de acuerdo? Con eso fue lo que terminamos la clase pasada. No sé si haya alguna pregunta, duda digamos, acerca con lo que terminamos la clase pasada. No, profe, por mi parte no. Ok, Vale. gracias. Entonces vamos a ver, me pueden, como yo les he pedido a ustedes que lean, digamos, traigan un poco preparada la clase, les hablé, pues digamos, vamos a hablar, o dijimos que vamos a hablar de procesos estocásticos, pues aquí tenemos la primera definición de qué es un proceso estocástico. Y entonces la definición de proceso estocástico no es más que una sucesión de variables aleatorias definidas sobre el mismo espacio de probabilidad, omega, f y p. Entonces, esa sucesión de variables aleatorias se conoce como un proceso estocástico, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, pues el proceso, lo que tenemos nosotros en mente, un proceso estocástico, es una sucesión de variables aleatorias y todas eh, ellas están definidas sobre el mismo espacio de probabilidades. Es una cosa importante, ¿no? Porque pues para hacer teoría requerimos de que todas esas variables aleatorias estén definidas sobre el mismo espacio de probabilidad. Aquí vamos a hacer una claridad bien importante y entonces cuando hablo, aquí es un hecho bien importante acá, es que cuando hablo de sucesión, o sea, dije que un proceso estocástico es una sucesión de variables aleatorias. Entonces, esa sucesión de variables aleatorias que tenemos acá, que las hemos denotado así, como x sub t, pues tiene un índice t, ¿no es cierto? La primera cosa importante acá es que esa sucesión de variables aleatorias es un conjunto, por supuesto, es un conjunto infinito. Eso es la primera cosa importante acá, es un conjunto infinito. Donde, pues, el índice t, este índice t, pues, se hace referencia al tiempo. Pero hay que especificar ese índice del tiempo donde toma valores, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es ese índice del tiempo, ese índice que hace referencia al tiempo, que en este caso o para este curso va a hacer referencia al tiempo. Vamos a ver dónde toma valores, porque vale la pena decir que no necesariamente ese índice tiene que ver o está relacionado necesariamente únicamente con el tiempo. Entonces, si hace referencia al tiempo, pues entonces casi que por lo general, entonces estamos enfocados en un contexto de serie de tiempo. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a discutir una cosa importante, vamos a decirlo, aunque no vamos a profundizar en ello,
Pero, pues, ¿qué pasa si uno ya, ese índice, pues ya no es el tiempo, sino es otro índice diferente que represente? Pues eso ayudará a generar marcos teóricos, pues, para otras líneas de la estadística. Entonces, pero aquí vamos a hablar sobre el índice donde toma valores el tiempo. Entonces, este subíndice T, el subíndice T, pues toma valores en un conjunto que, pues, digamos, en el libro yo lo he llamado como T caligráfica, que es este que tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que en ese orden de ideas toma valores en este conjunto T y dependiendo del conjunto T vamos a hacer algunas distinciones de proceso estocástico. Entonces, si este T caligráfica es igual, o más bien, es un conjunto enumerable. Sí, este conjunto T es un conjunto enumerable, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso estocástico es en tiempo discreto, se le conoce así. ¿De acuerdo? Recuerde que estamos específicamente hablando, indicando que el índice sobre el cual toma valores, digamos, o el subíndice T sobre el cual toma valores, hace referencia al tiempo. Entonces, hablaremos de que el proceso estocástico es en tiempo discreto si el conjunto T es enumerable. Si el conjunto T es un conjunto no enumerable, digamos desde el punto de vista matemático, entonces el proceso estocástico es en tiempo continuo. ¿De acuerdo? Es en tiempo continuo. Entonces, por ejemplo, casos en los cuales el conjunto es discreto, pues, por ejemplo, tau discreto o tau caligráfico discreto. Entonces, ejemplo de esto son, por ejemplo, los números naturales, ¿de acuerdo? Entonces, uno en ocasiones suele escribir x sub t con t en los naturales para hacerlo, digamos, más extenso. Y entonces aquí estará x0, x1, x2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de discreto es t caligráfica igual a los enteros. Entonces aquí tenemos a x sub t con t en los enteros. Aquí vendrá, por ejemplo, puntos suspensivos, x menos 1, x0, x1, x2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, estamos hablando de que el conjunto es discreto. Si el conjunto, o más bien, si el proceso estocástico estamos hablando de que sea en tiempo discreto. Si es en tiempo continuo, entonces, por ejemplo, tau puede ser, por ejemplo, el intervalo cerrado 0, 1. Entonces, ese T caligráfica donde el índice del tiempo toma valores puede ser el intervalo 0, 1. Y entonces aquí escribimos así, xt con T que pertenece al intervalo 0, 1. Y entonces en este caso, pues, cuando el índice es en este caso el intervalo de la recta real 0, 1, pues entonces estamos haciendo referencia de que es un proceso en tiempo continuo. Tau también puede ser, por ejemplo, el intervalo de 0 hasta infinito. ¿De acuerdo? Con xt, con t que pertenece al intervalo 0 infinito. O tau puede ser, o el índice donde toma los puede ser los números reales. Entonces, pues ahí tenemos xt con t que pertenece a los reales, en un caso mucho más general. Entonces el conjunto es un conjunto enumerable, no enumerable. Entonces aquí decimos en tiempo continuo. Entonces, estos son ejemplos de procesos estocásticos en tiempo continuo. Típicamente, los procesos que nosotros vamos a trabajar en la práctica, pues van a ser procesos en tiempo discreto. O sea, nosotros en este curso vamos a trabajar procesos estocásticos en tiempo discreto.
En la práctica, bueno, en teoría, pues digamos que uno puede hacer toda, y esto está relacionado justamente con las ecuaciones en diferencias estocásticas. Y cuando hablo de procesos estocásticos en tiempo continuo, pues podrían estar relacionados los modelos que me relacionan procesos estocásticos en tiempo continuo, pues serán las ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces nosotros no vamos a trabajar, no vamos a considerar este enfoque de acá, sino nosotros vamos a trabajar este enfoque de acá con procesos en tiempo discreto. Claro, en la práctica, pues digamos que uno difícilmente puede observar, o sea, digamos en la práctica, uno puede observar continuamente, uno puede observar, digamos, sucesivamente, en tiempos muy cortos uno del otro, la variable de interés. Pero en la práctica, pues uno no puede tomar valores o medir los valores continuamente. Entonces, digamos que en la práctica, pues los procesos estocásticos en tiempo continuo, pues se van a trabajar al final de cuentas todo en tiempo, digamos, discreto, o hay que tomar una discretización del tiempo para poder trabajar todo a ello. Entonces, esa es, digamos, una de las diferencias importantes que se trabajan ahí. Entonces, desde este punto de vista, entonces, vamos a trabajar los procesos estocásticos en tiempo discreto, sobre las cuales, pues, las ecuaciones de diferencia, vamos a definir modelo estadístico a través de las ecuaciones de diferencia, y en ese orden de ideas, pues, su solución es un proceso estocástico en tiempo discreto. Ahora bien, aquí vale la pena decir, entonces, aquí una observación importante acá que vale la pena decir es que entonces xt con t, digamos con t que pertenece a t, a este conjunto t, con t, digamos, enumerable, en ese caso, pues digamos que para cada t, x de t es una variable aleatoria, real. ¿De acuerdo? Es una variable aleatoria real. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que sea una variable aleatoria real? Pues que sus realizaciones son un número real. ¿De acuerdo? Pero si para cada t, entonces esto es lo que llamaremos un proceso estocástico de valor real. ¿De acuerdo? Si para cada t, la vez pasada creo que ya habíamos hecho referencia, xt es un vector aleatorio. Pues entonces este proceso estocástico se le conoce como proceso estocástico multivariado. Es un proceso estocástico multivariado. ¿De acuerdo? Y creo que la clase pasada habíamos hablado de por lo menos otros escenarios más allá, ¿cierto? No sé si alguien me quiera recordar qué otros escenarios habíamos planteado en la práctica. Bueno, digamos desde el punto de vista teórico, que se pueden, digamos, trabajar desde el punto de vista de procesos estocásticos, más allá de vectores aleatorios y hablar de procesos estocásticos multivariados o de procesos estocásticos de valor real. No sé si recuerdan que la clase pasada vimos o hice referencia a alguno de estos. ¿Alguien recuerda? Espacial y espacial temporal, profe. No. ¿No hablamos nada de esto de la vez pasada? ¿No hablamos de estas generalizaciones? O sea, no les dije que si para cada t, xt es una función aleatoria. Si es una función aleatoria. Este es un proceso estocástico funcional.
¿No recuerdan? No sé si la clase pasada o la primera clase que tuvimos. Y no sé si para cada t, xt es un arreglo aleatorio si es un arreglo aleatorio. O sea, ¿qué significa que sea un arreglo aleatorio? Pues que su realización es un arreglo de números reales. ¿Cuáles son ejemplos de arreglos de números reales? ¿Ustedes saben de algunos ejemplos de arreglos de números reales? Ah, claro, matrices. Matrices es el ejemplo más fácil, ¿no? Las matrices son arreglos bidimensionales. Y en su forma más general son los tensores. O sea, se le conoce así cuando X es un arreglo aleatorio, se le conoce también como un tensor. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que tenemos es un proceso estocástico tensorial, ¿de acuerdo? O un proceso estocástico de tensores, en ese orden de ideas. Entonces, pues todo depende de la naturaleza que nosotros vayamos a trabajar en la práctica, ¿no? O sea, si la variable de interés es una variable de real, pues entonces estamos hablando de procesos estocásticos de valor real, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de que la variable, no tenemos una única variable de interés, sino varias variables aleatorias de interés que después se pueden ser medidas a lo largo del tiempo, pues ellas pueden ser representadas a través de un proceso estocástico multivariado. Si lo que tenemos es una función aleatoria, la realización de funciones aleatorias, piensen ustedes, por ejemplo, que la curva, piensen ustedes una función aleatoria, aquí voy a hacer un paréntesis acá, una función aleatoria, piensen que tenemos una función aleatoria, su realización son pues una función, entonces puede ser que, por ejemplo, en este instante del tiempo, si el tiempo es el día, que se mide. Entonces, si usted mide, si la variable de interés X es la temperatura que ha ocurrido en el día, entonces, pues no sé, la temperatura empieza a subir, luego llega a un pico alto y luego decrece. Esto para el día 1. Para el día 2, ¿qué pasa? Pasa algo más o menos lo mismo. Se sube y más o menos vuelve y cae. Y así sucesivamente. Entonces, la realización, la variable de interés, que es la temperatura, la curva, realmente es la curva de temperatura, está relacionada con procesos estocásticos funcionales, ¿de acuerdo? Porque su realización es una curva, es una curva, es una función, en este caso. Entonces, que es un objeto aleatorio, pues bien diferente. Por ejemplo, en el caso de tensores, el ejemplo más interesante, pues bueno, más interesante no, pero uno de los ejemplos interesantes que sucede hoy en día con el tema de tensores son las fotos. ¿De acuerdo? O sea, una foto se puede representar pues a través de digamos, de un tensor. Pues bueno, eso dependerá si es un tensor, digamos, con entradas en los números reales, si es un arreglo cuadrado, donde ustedes incluso saben mucho más que yo de esto. Entonces, una foto, y estos de acá son los píxeles, ¿no? Entonces, cada entrada digamos, de ese arreglo, pues representa digamos, pensemos en el caso de una foto a blanco y negro, pues una tonalidad. Y entonces cada entradita pues representará si está más clarito o más oscurito, si está en una tonalidad de grises, va a representar este caso. Claro, entre más
digamos, entre haya más valores, ¿a qué me refiero con haya más valores? Perdón, donde hayan más entradas en ese arreglo, pues la foto puede ser representada un poco mejor. Es decir, ustedes, por ejemplo, saben que hay fotos que se representan de 64 por 64 píxeles. Entonces, esto se va a representar una foto que representa de 64 por 64 píxeles. Cada entrada es un píxel y dentro de ese valorcito aparece un valor que es el tono de grises. 64 por 64 es porque tenemos pues un arreglo de 64 filas por 64 columnas donde está esa parte. Entonces el tema de los tensores, se puede representar pues una foto, por ejemplo, puede representar en este caso a través de un tensor. Y si tenemos una sucesión de fotos, ¿qué creen que es lo que tenemos? ¿Un video? Correcto, un video. Entonces, digamos que un video, o sea, un tensor puede ser la representación matemática de un video. Puede ser un video. Entonces, esto es lo que tenemos hoy en día. Entonces, desde ese punto de vista, pues depende lo que usted quiera o su problema a la mano, usted tendrá que definir el marco teórico sobre el cual va a trabajar, ¿de acuerdo? Va a trabajar. Y entonces, en ese orden de ideas, pues sí es bien importante que ustedes sepan en dónde van a estar y cuál es el marco teórico que van a tener. Nosotros, como les digo, para este curso nosotros nos vamos a quedar acá. O sea, por eso este curso se llama serie de tiempo univariadas, porque el interés es una única variable real que se está midiendo a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Digamos, no es nuestro objetivo modelar vectores aleatorios, no es nuestro objetivo modelar funciones aleatorias en el tiempo, ni tampoco tensores o arreglos aleatorios en el tiempo o tensores, ¿de acuerdo? En el tiempo. Esto no es el objetivo de este curso no llega hasta allá. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta que nosotros en el curso, digamos, dentro de las exposiciones, sí hacen referencia a algunas de estas temáticas, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna consulta está ahí? No, señor. No. Muy bien, bueno, listo. La otra distinción, la otra cosa importante acá, que era lo que hacía referencia a su compañero y que les iba a hablar, pues es que el índice observación, perdón, vamos a hacer una observación acá. El índice T no tiene por qué ser o representar más bien el tiempo, necesariamente. Porque es que si su problema es un problema de que son observaciones tomadas el tiempo, pues sí tiene sentido. Pero si su problema es un problema en el cual, digamos que usted desea representar unidades o observaciones, ¿de acuerdo? Que se miden, digamos, distribuidas espacialmente hablando, entonces el índice T puede representar una coordenada, una coordenada espacial. Y entonces, cuando estamos hablando de que el índice T representa una coordenada espacial, pues entonces este índice T, claro, seguramente tau deberá ser como de la forma como X, Y, ¿cierto? Con el conjunto de los X, Y tales que X, Y pertenece a los reales. Entonces esto puede representar una coordenada espacial y este es el contexto este va a ser el marco teórico de la estadística espacial. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que también el marco teórico, pues son los procesos, digamos, desde el punto de vista de estadística espacial, también el marco teórico son los procesos estocásticos. Quienes han visto aquí el curso de estadística espacial,
¿Alguien aquí ha visto el curso de estadística espacial? Me imagino que sí. ¿O ninguno? Laura, Silvana. Sí, profe. Entonces, ¿concuerdas con lo que yo estoy diciendo? Sí, sí, señor. Correcto. Entonces, Laura, que ya vio los cursos de estadística espacial, pues el marco teórico también son los procesos estocásticos, solo que el índice, pues ya no representa un momento, un instante en el tiempo, sino representa una ubicación espacial. Allá los procesos estocásticos incluso los llaman de otra manera, ¿no? Laura, ¿cómo le llaman allá? La verdad no recuerdo mucho, ya lo vi hace como un poco más de un año. ¿Alguien? Creo que campo aleatorio, profe. Un campo aleatorio, sí, un campo aleatorio. Correcto. Entonces el campo, allá le llaman, pues al proceso estocástico, como para hacer un poco de distinción, le llaman un campo aleatorio, pero básicamente un campo aleatorio es un proceso estocástico, ¿de acuerdo? Claro, si T, entonces aquí un paréntesis, T no solamente representa una coordenada espacial, y el tiempo, o sea, por ejemplo, aquí lo que tenemos es que tau es de la forma X, Y y T, ¿cierto? Como por ejemplo X, Y que pertenece a los reales, mientras que tau pertenece a los enteros, por ejemplo, pues estamos hablando del marco teórico de la estadística, ¿cómo se llama? Espacio temporal. Espacio temporal, ¿de acuerdo? Entonces, pues digamos que no es la única manera de hacer estudios espaciotemporales, pero temporales que mi variable de interés, no solamente, digamos, pues mi variable de interés puede ser, por ejemplo, sí, la precipitación, pero la precipitación ¿en dónde? O la temperatura ¿en dónde? O en qué lugar, ¿cierto? Y en qué instante del tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, variables de intereses, que son medidas no solamente en una ubicación espacial, sino adicionalmente la adición al tiempo. Entonces, ese es el marco teórico, o puede ser el marco teórico de la estadística espaciotemporal, por ejemplo. Entonces, digamos que, mire que uno puede generalizar todo esto, digamos lo que más pueda, y lo más importante, ojo, una cosa bien importante acá, es que todo esto que tiene que ver con procesos estocásticos, pues digamos que, o más bien, todas estas variables aleatorias que tienen estas condiciones que les he venido explicando acá, pues tienen una formulación matemática a través de los procesos estocásticos. O una cosa importante, y es que, vuelvo a repetirlo, recuerde que todo nació de que hablamos de un modelo estadístico para el enfoque de serie de tiempo, de un marco teórico. Les hablé en ese momento y les dije que el modelo estadístico lo íbamos a definir a través de ecuaciones en diferencias estocásticas, ¿de acuerdo? Y esas ecuaciones en diferencias estocásticas, sus soluciones son procesos estocásticos. Entonces, por eso hemos venido hablando y hemos apenas dado la definición. Vamos ahorita a empezar a hablar de un poco más de lo que tiene que ver con, pues, con procesos estocásticos. Pero una cosa importante es que las ecuaciones en diferencias estocásticas, o ya sea cualquiera, o las ecuaciones en diferencias, o ecuaciones diferenciales, perdón, estocásticas, cualquiera de estas, o cualquier otra, son casos particulares de los procesos dinámicos. Son digamos, un trabajo bien interesante que se hace desde la matemática, ¿no? El estudio de los procesos dinámicos. No sé si aquí hay algún matemático que sepa de procesos dinámicos en este curso. Entonces, en ese caso, pues los procesos dinámicos, o más bien las ecuaciones en diferencia estocástica y las ecuaciones diferenciales estocásticas son casos particulares
de los procesos dinámicos. Pues se pueden ver como procesos dinámicos como un ente matemático mucho más general de lo que nosotros estamos considerando acá. Entonces, en ese sentido, un poco más adelante, cuando vayamos por allá a ver, cuando estemos hablando un poco más allá adelante de redes neuronales recurrentes, pues volvemos a hablar del tema de proceso dinámico porque pues tiene relación con un sistema dinámico. Yo proceso dinámico, no sistema dinámico. Tiene que ver con un sistema dinámico. Entonces, estoy hablando de proceso estocástico, por eso se me fue. Entonces, tiene que ver con sistemas dinámicos y allá pues volvemos a retomar un poco esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, pues este es como el abrebocas de lo que vamos a ver de procesos estocásticos y algunas generalidades que tenemos de procesos estocásticos, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, porque estoy tocando esto. ¿Ustedes dejaron de ver mi pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Gracias. ¿Qué se me...? Entonces, una cosa importante entonces, que es lo que vamos a tener acá, es que tenemos un proceso estocástico X sub t con t por ahora, en los números enteros. O sea, nos vamos a fijar aquí específicamente en procesos estocásticos donde el índice t son los números enteros, ¿de acuerdo? Números enteros. En ese orden de ideas, vamos a quedarnos, digamos, de aquí en adelante, todo lo que digamos en este curso va a ser referencia, o vamos a tener como referencia esto en mente, que el índice del tiempo va a tomarse a lo largo de los números enteros, ¿de acuerdo? Ojo, este es el llamado un proceso estocástico. Claro, y este es el marco teórico para metodología estadística, o para hacer metodología estadística. Entonces, esto lo hemos llamado proceso estocástico. Y a una realización truncada, X sub t, a una realización truncada, esa realización truncada o parcial de ese proceso estocástico, la hemos llamado ¿cómo? Serie de tiempo. Serie de tiempo. Correcto, una serie de tiempo. Una serie de tiempo. Una serie de tiempo. Entonces, pero en muchos libros, y es usual en la literatura, que a estas dos cosas, a la serie de tiempo y al proceso estocástico que generó la serie de tiempo, a ambos le llamen serie de tiempo. Entonces, digamos que eso es un abuso del lenguaje, porque una cosa es el proceso estocástico, es la sucesión de variables aleatorias, y otra cosa es la serie de tiempo. Pero no se les haga raro que ustedes vayan a leer libros y diga, es que sea X sub t y haga referencia sea la serie de tiempo y indistintamente hable del proceso estocástico y hable de la realización de ese proceso estocástico. Entonces, digamos que por ahora, pues vamos a hacer siempre la distinción de que estamos hablando de proceso estocástico o de serie de tiempo. Pero, pues, tengan en cuenta que hay libros que hablan de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar el día de hoy, o vamos a empezar a hablar de hoy, de unos procesos estocásticos. Ay, perdón, no quería este, quería este. Entonces, vamos a hablar de unos procesos estocásticos muy particulares, que son los procesos estocásticos estacionarios. O sea, que tienen una particularidad que es ser estacionario. Entonces, vamos a definir lo que es un proceso estocástico estacionario. Hay dos tipos de estacionariedad. Permítame. Hay dos tipos o más bien, hay dos definiciones de estacionario. Dos definiciones. Una definición que hace referencia a estacionariedad, a ser un proceso estocástico o proceso
estocástico estacionario en el sentido estricto, mientras que este de acá es un proceso estocástico estacionario en el sentido débil. Ambas son definiciones de estacionalidad, solo que pues vamos a ver ahorita cuál es la distinción entre una y la otra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar, pues, inicialmente de la definición más fuerte, que es la de estacionalidad estricta, ¿de acuerdo? O estacionalidad en el sentido estricto, o estrictamente, o un proceso estocástico que es estrictamente estacionario. Entonces, aquí tenemos la definición 2.4, perdón, la definición 2.4 me habla de un proceso estocástico que es estrictamente estacionario o estacionario en el sentido estricto. Y entonces, aquí lo que nos dice, y es estricto, porque lo que está diciendo es que entonces las distribuciones de probabilidad de estos vectores aleatorios son exactamente iguales, sin importar la cantidad o la dimensión de estos vectores aleatorios. Este n hace referencia a la dimensión de los vectores aleatorios y no importa los puntos del tiempo en los cuales yo disponga, ¿de acuerdo? Y tampoco importa los saltos que tengamos acá, en esto h. Aquí voy a explicar un poco más profundamente, voy a explicar un poquito más esta definición, porque esta definición, pues al principio uno parece entenderla, pero a veces es un poquito difícil de entender al principio. Uno cree entenderla bien, pero es un poquito más profunda. Entonces, esto en pocas palabras, para que un proceso estocástico sea estacionario en el sentido estricto, lo voy a resumir como una frase, es que las distribuciones finitodimensionales son invariantes ante traslaciones en el tiempo. Eso, o sea, en esta frase, las distribuciones finitodimensionales son invariantes ante yo escribo muy feo, si ustedes no están entendiendo, me dicen, profesor, eso no nos está entendiendo, ¿vale? Para yo, creo que estoy escribiendo un poco grueso. Permítame acá. Permítame un segundito. Permítame porque ahora no encuentro aquí. Yo creo que podemos hacerlo acá. Entonces, con esta frase, las distribuciones finitodimensionales son invariantes ante traslaciones en el tiempo. Eso resumen lo que es un proceso estocástico estacionario en el sentido estricto. Pero voy a explicarlo un poquito más. Entonces permítame aquí, estacionariedad. Esa palabra es bien rara en el sentido estricto. Yo no sé aquí cuántos ya han visto procesos estocásticos. Aquí ya hay estudiantes que han visto procesos estocásticos en la carrera. Porque el que ya ha visto un curso de procesos estocásticos, pues digamos que ya se pudiera saltar toda esta parte que yo voy a hablar, o por lo menos esta primera parte de procesos estocásticos y algunas propiedades que tienen los procesos estocásticos estacionarios. Entonces, la estacionariedad estricta se entiende de la siguiente manera. Permítame hacerlo así. Entonces, aquí, una cosa importante es que yo dije que n tenía que ver con la dimensión, estos los puntos del tiempo y h los saltos, ¿de acuerdo? O la traslación. La traslación en el tiempo, también podemos llamarlo así. En el tiempo. La traslación en el tiempo. Entonces, ¿qué se entiende por estacionariedad estricta? Entonces voy a hacer lo siguiente. Recuerde que esto es válido para todo n. Entonces arranquemos con n igual a 1. ¿Qué significa n igual a 1? Pues como n es igual a 1 y el n dije que hacía referencia
¿A quién? A la dimensión de este vector aleatorio que estoy poniendo acá. Entonces, lo que quiero decir es que la dimensión de este vector aleatorio es ¿cuánto? Cuando pongo n igual a 1. 1. Es unidimensional, ¿no? Entonces, el vector es unidimensional. El vector es unidimensional. Es unidimensional. Entonces, lo que estoy diciendo es que aquí tengo x, ¿cierto? Y para cualquier punto del tiempo. Entonces, voy a poner x t sub 1 para indicar que este es... Estoy haciendo referencia a que esto lo que tenemos acá es una variable aleatoria, ¿de acuerdo? Y yéndome estrictamente a la definición que aparece acá, entonces aquí esta distribución es igual a esta de acá. O sea, lo que hacemos es sumarle h al índice del tiempo. Entonces, permítanme un segundito, vamos a ir acá. Entonces, esto debe ser igual a xt sub 1 más h. ¿De acuerdo? Entonces, esto aquí hace referencia, o esto es equivalente a decir, esto es equivalente a decir que, como esto es válido, ojo, presta atención, esto es válido, esto es para todo, esto es para, la definición, esto es para todo t sub 1 y todo h que pertenezca a los enteros. Entonces, permítame, particularmente esto lo que quiere decir es que x t sub 1 tiene la misma distribución que x t sub 1 más 1, que x t sub 1 más 2, igual que x tiene la misma distribución que x t sub 1 más 3 y así sucesivamente. Pero también que tiene la misma distribución, esto es como si fuera aquí, permítame, más 0, pero esto tiene la misma distribución que x t sub 1 menos 1, x t sub 1 menos 2 y así sucesivamente. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? O sea, la primera implicación de la estacionariedad estricta es que todas las variables aleatorias, univariadamente hablando, tienen la misma distribución. Entonces, todas las variables aleatorias tienen la misma distribución. Esa es la primera implicación de tener estacionariedad estricta. ¿Eso qué quiere decir? Si estamos hablando de variables aleatorias, pues que todas las variables aleatorias tienen distribución, por ejemplo, no sé, normal con la misma media y la misma varianza. O todas son un h cuadrado con los mismos grados de libertad. O todas son una distribución binomial con el mismo n y con el mismo p. Para cada instante del tiempo, ¿no? Todas las variables aleatorias tienen la misma distribución de probabilidad. ¿Siguen, muchachos? Sí, señor. Pero esto va más allá. Esto va más allá. ¿Por qué esto va más allá? Porque esto únicamente no es para un vector unidimensional. Dice que esto es válido para todo n. Entonces vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata ahora cuando n es igual a 2. Cuando n es igual a 2, entonces estamos hablando de vectores aleatorios bidimensionales. Acuérdenme, muchachos, a las 7 en punto hacer un receso de 5 minutos, ¿vale? Bueno, pues. Sí, señor. Entonces, ¿qué estamos hablando con vectores aleatorios bidimensionales? Entonces, aquí tenemos xt sub 1, xt sub 2 debe tener la misma distribución que xt sub 1 más h, xt sub 2 más h. Entonces, y esto para todo h, ¿no? Para todo t sub 1 y t sub 2 y todo h. Bueno, esto pertenece aquí a los enteros.
Entonces, solo por salvedad, vamos a hacer un par de ejemplitos para entender esto, porque como esto es igual para todo T sub 1 y T sub 2, entonces, noten acá lo siguiente, vamos a fijar solo por entender lo que se dice acá, vamos a fijar T sub 1, por ejemplo, en 1 y T sub 2 en 3. ¿De acuerdo? T sub 1, entonces, aquí lo que tenemos es x1 y x3. O sea, estos dos vectores aleatorios que estoy teniendo acá, están separados a una distancia de 2. ¿De acuerdo? Pero al tener estacionalidad estricta, esto va a implicar que este vectorcito aleatorio bidimensional tiene la misma distribución que si yo lo traslado a la derecha o a la izquierda en el tiempo para cada h. Entonces, pues, pensemos, aquí con h igual a 1, lo que significa es que aquí voy a trasladarlo x2 y aquí voy a trasladarlo a x4. ¿De acuerdo? Perdón, yo estoy mal. Sí, perdón, a x2 y a x4. Pero esto tiene la misma distribución que el vector aleatorio conformado por las variables aleatorias que están en el tiempo 3 y 5. Y esto, x4, x6, para h igual a 3. Pero esto es lo mismo que si para h es menos 1, o sea, x0, x2. Tiene la misma distribución que las variables aleatorias x menos 1 y x1. O sea, note que lo que está diciendo es que estos vectores aleatorios aquí bidimensionales tienen la misma distribución que estos vectores aleatorios aquí bidimensionales, que estos vectores aleatorios bidimensionales, que estos vectores aleatorios bidimensionales. O sea, tienen la misma distribución conjunta, esos vectores aleatorios. Claro, ¿qué particularidad tienen esos vectores aleatorios? Pues que todos están separados a una, porque yo lo fijé así, o sea, aquí los fijé y están a una distancia de 2. Todos están a una distancia de 2, estos también están a una distancia de 2, estos también están a una distancia de 2, esto es una distancia de 2, de 2 y de 2. Entonces, esos vectores aleatorios que están separados a una distancia de 2 tienen la misma distribución de probabilidad conjunta. ¿Me siguen? Sí, señor. Pero ojo, yo puse esto como ejemplo, pero esto es válido para todo T sub 1 y T sub 2. O sea, que si yo cambio, ahora si T sub 1 es, por ejemplo, no sé, pongamos 1 y T sub 2 es 4. Entonces, ahora mis vectores aleatorios x1 y x4 deben tener la misma distribución que ¿quién? ¿Alguien me puede ayudar acá? Por ejemplo, Jonathan Romario. Sí, profe, que X2 y X5. Que x2 y que x5. ¿Y que quién más? Todos los que estén separados una distancia de 3. De 3, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, x3 y x6. Y así, sucesivamente. Y aquí también. x0, porque este es h menos 1, x0 y x3. X menos 1 y x2. Y esto sigue, ¿no? Esto sigue los puntos suspensivos, porque todos tienen la misma distribución. O sea, los vectores aleatorios que estén separados a una distancia de 3, todos tienen la misma distribución. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ojo, esta definición es bien general. ¿A qué me refiero en general? Pues que esto note que esto es para cada T sub 1 y T sub 2. Yo aquí estoy dejando dos ejemplos. Esto es válido para cuando tome estos, pero también es válido cuando tome estos. Y es válido para los que tengan separados a una distancia de 4, de 5, de 6, de 10, bueno, la que sea. Y no importa tampoco la dimensión de los vectores aleatorios, esto también va a pasar. Es decir,
si ya finalmente, con esto yo espero que ya haya quedado consolidada la idea, pero si tengo xt sub 1, xt sub 2, xt sub 3, un vector tridimensional, esto debe tener la misma distribución que es xt sub 1 más 1, que xt sub 1 más 2, que xt sub 1, perdón, t sub 2, t sub 3, más 1, y tenga la misma distribución que xt sub 1 más 2, xt sub 2 más 2 y xt sub 3 más 2. Y así sucesivamente. ¿Me siguen? O sea, los tridimensionales tienen la misma dimensión. Los vectores aleatorios 4 dimensiones tienen la misma dimensión y así sucesivamente. O sea, por eso decía que esta frase que ponía acá, las distribuciones finitodimensionales son invariantes ante traslaciones en el tiempo. Claro, las distribuciones finitodimensionales de los vectores aleatorios, de esos vectores aleatorios multidimensionales, son invariantes ¿ante quién? Ante traslaciones en el tiempo. ¿De acuerdo? Está clara la definición de lo que es una variable aleatoria, de lo que es un proceso estocástico estacionario en el sentido estricto. ¿O hay alguna pregunta? No, profe, es claro. Bueno, entonces, si está claro, entonces, ¿alguien me puede explicar este ejemplo que está acá? ¿Por qué un conjunto de variables aleatorias si tenemos un proceso estocástico tal que las variables aleatorias son I y D, o sea, aquí pilas acá, con este ejemplo, si tomamos que xt es un proceso que es I y D, y entiéndase I y D es que, entiéndase I y D es que si usted toma cualquier conjunto de variables aleatorias xt sub 1 y xt sub 2, por ejemplo, si tomo estas variables aleatorias, estas son variables aleatorias independientes. Pero no solamente las 2 a 2 son independientes, sino las xt sub 1, xt sub 2, xt sub 3 son variables aleatorias independientes. Y esto es este vector aleatorio de xt sub 1, xt sub 2 hasta xt sub n, este vector aleatorio, o este conjunto más bien de variables aleatorias, o sea, cada conjunto finito de variables aleatorias son independientes. Si esto es así, si esto es el que yo llamo proceso, a este proceso que yo le llamo I y D, es equivalente a decir esto que estoy diciendo acá. Entonces, la pregunta es, xt I y D es estacionario en el sentido estricto. Y entonces, como son las 7, vamos a tomar 5 minutos y vayan pensándolo y me cuentan a alguien cuando venga, pues le voy a preguntar si sí o si no y por qué. ¿De acuerdo? Vale, maestro. Listo. Bueno, Ya 7 y 5, volvemos.
Bien, muchachos, regresamos. Entonces, ¿alguien me puede decir por qué un proceso I y D es bueno, o más bien, por qué sí o por qué no ese proceso I y D es estacionario en el sentido estricto? Sí, profe, porque las conjuntas quedarían los productos y como son iguales las distribuciones, entonces sí sería la misma distribución, Sería la misma. creería. Sí, es esa la idea, Johnny. ¿Está claro para todos o hay que escribirlo, muchachos? Si lo puede escribir, profe, por favor. Ok, entonces lo que hay que probar es, entonces, esto es para cada n, para cada n, para cada n, t sub 1, t sub 2, hasta t sub n, y cada, bueno, y cada h que pertenezca a los enteros, esto que pertenece a los enteros también. Entonces, esto es x t sub 1, x t sub n, tiene la misma distribución que x t sub 1 más h, x t sub 2 más h, x t sub n más h. Aquí me faltó uno. O sea, esto es lo que hay que probar, ¿no? O sea, esto será así. Entonces veamos la distribución conjunta de este vector aleatorio y veamos la distribución conjunta de este vector aleatorio. Entonces, ¿cómo es la distribución conjunta? O sea, ¿cómo es la distribución conjunta de x t sub 1, x t sub n, x t sub 1, x t sub n? ¿Cómo sería la distribución conjunta de este vector aleatorio? El producto de cada una de las funciones. Aquí pilas una cosa importante acá, es que, es independiente, esto es independiente y estos son independientes, pero aquí me faltó algo decir, todas las variables aleatorias también tienen la misma distribución. Eso también, eso es lo que quiere decir I y D, que no solamente sean independientes, sino que tienen la misma distribución. O sea, esto lo que quiere decir es que x t sub 1 es igual a x t sub 1 más h, más 1, t sub 1 más h. Tienen la misma distribución. O sea, las distribuciones univariadas todas tienen la misma distribución. Eso faltó decirlo, porque si no, aquí no podemos hacer nada. Entonces, ¿cuál es la distribución conjunta de esta? Pues por independencia, ¿qué tenemos? Por independencia, ¿qué tenemos? El producto de las funciones. El producto. De las marginales, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces aquí, ¿qué puedo decir? Que como todas tienen la misma distribución, entonces, ¿qué pasa? Pues que esto es f de xt con xt a la n. ¿Sí o no? Sí, profe. Porque si todas tienen la misma distribución, pues la distribución de esta es esta, la distribución de esta es esta y la distribución de esta es esta. Entonces, eso es a la n. Que es lo mismo que decir que es f de xt sub 1 más h, xt sub 1 más h, por f de xt sub 2 más h, xt sub 2 más h, f xt sub n más h, xt sub n más h. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como todas tienen la misma distribución, pues como todas las variables tienen la misma distribución, pues esto es este es este, este es este,
esta distribución es esta misma de acá, y esto no es más que la distribución conjunta de xt sub 1 más h, puntos suspensivos, xt sub n más h, xt sub 1 más h, perdón, xt sub n más h. Y listo. Pues eso es lo que queríamos mostrar, que las dos distribuciones, no importa el h, no importa el n, tienen la misma distribución de probabilidad. O sea, estos vectores aleatorios acá poseen la misma distribución de probabilidad. ¿Me siguen? Sí, señor. Sí, profe. Entonces sí estaba claro, ¿no? Sí era bastante evidente, ¿no? O sea, este era un ejemplo trivial. Ahora, pues veamos un ejemplo que no es trivial, que sí toca hacer más cuentas. El ejemplo 2.5. ¿Qué dice el ejemplo 2.5? Ah, bueno, entonces, pues, aquí hay, entonces, xt y d es estacionario en el sentido estricto. Vamos a un ejemplo que no es tan trivial. Y ese sí me van a ayudar a hacerlo ustedes. Porque pues como me tocó hacer el trivial, explicar el trivial, pues ustedes me ayudan a hacer el ejemplo 2.5. El ejemplo 2.5 está bien explicado ahí, pero vamos a hacerlo. Vamos a detallar los pasos, que esa es la parte interesante. Ustedes me van a ayudar a detallarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a considerar como proceso base, proceso estocástico base, un proceso IID. Y a partir de ese proceso IID, vamos a construir otro proceso estocástico, este proceso estocástico X, que es IID, con ese, va a ser el insumo, para construir un proceso estocástico Y de esta manera. Profe, una pregunta, o sea, ¿un filtro lineal invariante es crear otro proceso? Pues un filtro lineal, se le conoce así como un filtro lineal invariante, es digamos, es un proceso estocástico que se define a través de otro, o sea, es un proceso estocástico Y que se define a través de un proceso IID, de tal manera que es dado a través de esta combinación lineal. O sea, a YT se le conoce como filtro lineal invariante. ¿De acuerdo? Ok, gracias. O sea, son combinaciones lineales del proceso. Entonces, veamos un poquitico, expliquemos un poquitico. A mí me gusta empezar, digamos, siempre cuando yo arranco las clases, arranco despacio, explicando muchas cosas, y después sí voy yendo más rápido, porque pues yo espero que ustedes ya van quedando consolidadas. Entonces, yo tengo, por ejemplo, permítame, tengo X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, aquí está X0, X8, y así sucesivamente, permítame. Entonces, permítame que este es XT, y este tiene la propiedad de ser I y D, independiente e idénticamente distribuido. Ese es el proceso I y D. Entonces, permítame que voy a tomar K igual a 2. Permítame que voy a tomar K igual a 2. Tomando K igual a 2, pues voy a empezar a definir, permítame, yo creo que aquí me faltan más para hacerlo más claro. X menos 1, X menos 2, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar con Y0. ¿Qué será Y0? Pues según lo que tengo acá, pues necesito
y como K es igual a 2, porque esto, digamos, esto hay que fijar K, no es para cada K, sino pues para un K fijo. Voy a arrancar, ¿quién será Y0? O sea, ¿quién será la variable aleatoria Y0? Pues será, según esto, es suma desde J igual desde menos 2 hasta 2 de A sub J xt menos J. ¿Cierto? Según la definición que tenemos acá de filtro. ¿Sí la vemos? Entonces, con A menos 2, A menos 1, A0, A1, A2, que pertenecen a los números reales. Entonces, note, voy a hacerlo por expansión. Esto es A menos 2, ¿cierto? Voy a empezar con el A menos 2 por X por X2. Pero ahí no sería X sub 0. ¿Cómo? Ahí no sería A sub J X sub. Qué pena el sonido. Tienes toda la razón. Esto es X0. X0 menos J. Sí, tienes toda la razón. Sí, gracias. Claro, es que T, es que en este caso este es el T. Este es el papel de T. Entonces aquí este es el mismo T que aparece acá. ¿Me siguen? Sí, sí, señor. Sí, profe. Sí, es muy bien, gracias. ¿Quién me dijo, Luisa? Sí, señor. Gracias, Luisa. Entonces sería, vamos a empezar con J igual a menos 2. Entonces para J igual a menos 2, pues sería A menos 2, X0 menos 2, que sería X2, ¿cierto? Más A menos 1, X menos 1, más A0, X0, más A1, X menos 1, más A2, X menos 2. O sea, esto es Y0, una combinación lineal de estas variables aleatorias. ¿Cuáles variables aleatorias? Pues voy a señalarlas acá. Está esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Estas 5 variables aleatorias, ¿cierto? Estas 5 variables aleatorias me conforman. Estas 5 variables aleatorias me conforman. Perdón. Estas 5 variables aleatorias me conforman esa primera combinación lineal. ¿De acuerdo? ¿Quién será? Hagamos solamente para probar Y sub 1. ¿Quién será Y sub 1? ¿Alguien me puede dictar qué es Y sub 1? Suma desde J desde menos 2 hasta 2, esto no cambia, a su J, X1 menos J. ¿Cómo queda esto? Profe, una pregunta, el segundo término de Y sub 0 es X sub 1, ¿sí? No, sí, es X sub 1, correcto. Entonces, ¿cómo me queda? ¿Alguien me puede ayudar? Sería A sub menos 2 por X3 más A sub menos 1 por X2 A sub 0, sí, por X1 más A sub 1 por X sub, ¿qué? Por X0 A sub 2 por X sub menos 1, ¿sí? Sí, correcto. X sub menos 1. Entonces, ahora, note que ahora es como si nos trasladáramos ahora un poquitín, ¿no? Entonces, ahora agarramos para la siguiente combinación lineal, agarramos este y este. ¿De acuerdo? El filtro se le conoce como filtro lineal invariante, es un filtro lineal invariante porque no va, la combinación lineal no varía. O sea, las constantes estas no varían. O sea, por eso se le llama invariante.
¿Vamos bien ahí? Sí, sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces lo que estamos diciendo es que, o sea, aquí tomamos el proceso XT. Aquí una cosa interesante es que tomamos el proceso XT, lo pasamos por el filtro y obtenemos el proceso YT. Pasamos por el filtro. ¿Quién es el filtro? Pues las constantes. O sea, las constantes son las que hacen el filtro. O sea, el conjunto A menos, de constantes A menos 2, A menos 1, A0, A1, A2, es la que hace posible el filtro. Después usted hace una combinación lineal con esas variables aleatorias y con esas constantes, y ese es el filtro. Realmente el filtro son las constantes, en realidad. Así se entiende, ¿no? De esta manera. Entonces, a veces como por reducir todo, entonces aquí le llama filtro de los A sub J, con J desde menos 2 hasta 2. Lo escribe así. ¿Listo? Es como una anotación. Entonces, ayúdenme. Este proceso, claro, el proceso YT es estacionario en el sentido estricto. Y pues la respuesta es sí. Y la prueba pues está un poco acá. Digamos que de hecho es un bosquejo de prueba. Es un bosquejo de prueba. Es un bosquejo de prueba porque esto debería poderse hacer pues para cada vector n-dimensional. Aquí lo vamos a hacer como intuitivamente, entendiendo que tenemos, digamos, dos vectores aleatorios. Entonces, ¿alguien me puede ayudar a explicar cómo hacemos esta prueba? ¿Cómo arranca esta prueba? ¿Cómo se arranca esta prueba? Mirando la función característica Correcto. ¿De qué vectores aleatorios? de, pues, aquí dan el ejemplo bidimensional, ¿sí? Sí. Entonces sería la función la característica de y sub t1 y y sub t2. Ah. Y por otro lado, el de y sub t1 más h por y sub t2 más De h. este vector trasladado, ¿cierto? Sí. Este vector trasladado en el tiempo. Este vector se ha trasladado a h periodo de tiempo, pues no sé si adelante o atrás, dependiendo de cuál es el valor de h, pero ya está. Entonces, realmente la primera parte de la prueba, o sea, la primera parte de la prueba, lo que explica o lo que recuerda, sí, lo que recuerda es cómo es la función característica pues, de una variable aleatoria real. Entonces, aquí simplemente, o sea, esto pues hace parte de la prueba, pero es un poco, digamos, a término, pues es un poco ilustrativo. Es un poco ilustrativo, ¿de acuerdo? Permítanme un segundito porque es que yo les voy a tener que enviar a ustedes, es que una versión actualizada de esto. Permítanme un segundito acá y ya lo traigo. ¿Listo? No sé. Permítanme un segundito. Y permítanme un segundo.
Entonces tengo que actualizar esto porque pues le he hecho unos, como le digo, estas notas están en construcción, entonces estoy haciéndole ajustes. Entonces, vamos aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como les decía a ustedes, pues vamos a comparar la función característica de estos dos vectores aleatorios. ¿Por qué? Porque usted llega a probar de que la función característica es una cosa interesante que tiene la teoría de probabilidad, y es que si la función característica de dos variables aleatorias o dos vectores aleatorios es igual, pues entonces su distribución es igual, ¿cierto? Eso lo sabemos desde los cursos de probabilidad. Entonces aquí vamos a hacer la misma cosa. Entonces vamos a considerar por ahora, a recordar cómo es la función característica, o sea, cómo quedaría la función característica, por ejemplo, para una variable aleatoria y en el tiempo t. Entonces, recordemos que tenemos como supuesto a esto que es i y d, tenemos estas variables aleatorias acá, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es, ¿cuál es la definición de la función característica? Pues entonces la función característica de la variable aleatoria y en el tiempo, aquí permítame, aquí es desafortunado porque yo debía haber puesto aquí, utilizado otro índice que no fuera el tiempo, porque es que no debería ser esa parte de aquí. Entonces aquí es como, digamos, pongámosle otro índice acá. Podría ser, no puede ser h porque es el que tengo ahí. Por ejemplo, pongamos d para que nos quede de una manera diferente. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la función característica de la variable y en el tiempo t evaluado en d, pues por definición es e a la i. Recuerde que i es el número complejo i, multiplicado por d, que es el argumento de la función, ¿cierto? Por la variable aleatoria yt. Entonces, es ese valor esperado que estamos teniendo aquí. Pues lo que tenemos acá es básicamente que ahora, pues simplemente vamos a utilizar la definición de lo que es yt, ¿de acuerdo? Y pues vamos a utilizar estas operaciones en el numerador. O sea, esto en el numerador quedaría de esta manera, ¿de acuerdo? Y si ustedes pueden ver acá, digamos que el valor esperado, de esa exponencial, de esa exponencial en ese exponente es una suma, no es más que el producto de ¿qué? De esas exponenciales que tenemos ahí, ¿cierto? Eso pues por propiedades de la función exponencial. Entonces, de aquí a acá no hay ningún problema, ¿cierto? Y luego de aquí a acá nos sirve el supuesto de que las variables aleatorias x son i y d. Entonces, al ser i y d, el valor esperado, ¿cierto? De ese producto de variables aleatorias no es más que el producto de los valores esperados que tenemos ahí. Y lo que nos queda acá dentro de esto no es más que la función característica ¿de quién? De cada una de las variables aleatorias. Claro, por supuesto, el argumento ya no es d únicamente, sino el argumento es d veces a sub j. Por eso el argumento de estas son las que aparecen acá en este caso, las que tenemos aquí. Y esto pues sería la función característica de una variable aleatoria univariada, de cualquiera del proceso esta que tenemos acá. O yo puedo utilizar, una cosa importante es que esta demostración no, digamos, o este bosquejo de demostración no se hace, digamos, siempre no tiene por qué obedecer hacerlo como yo lo estoy elaborando ahora, sino pues que se puede utilizar de diferentes estrategias. De hecho la estrategia un poco más fácil de llevar a cabo es utilizar justamente pues estas propiedades que tenemos acá. Pero por ahora, esto es como para recordar cómo es la definición de la función característica, ¿de acuerdo? De una variable aleatoria cualquiera. Ahora vamos a ver entonces qué quedaría, que la función característica para esta variable aleatoria en el tiempo t1 es esta, y la función característica de esta variable aleatoria es esta que tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, veamos ahora cómo es la función característica de un vector aleatorio. Entonces, por definición,
de un vector aleatorio bidimensional, la función característica, aquí sí puse nus1, aquí sí puse los argumentos que eran, porque es que sí es como complicado, porque aquí tenemos t, digamos es usual que utilicemos la función característica y el argumento de esa función sea t, pero pues aquí t lo tenemos, digamos, reservado para el tiempo. Entonces, ¿cómo es la definición de la función característica de un vector aleatorio? Pues es el valor esperado exponencial, ¿cierto? De i, esto no cambia. Y aquí lo que tenemos es un producto interno entre esta y esta, entre digamos, los argumentos de esa función y las variables aleatorias que conforman el vector aleatorio. ¿De acuerdo? Eso es por definición. Bueno, aquí necesito que me sigan ayudando. Este paso de aquí a acá, ¿cómo lo justificamos? De aquí a acá. Realizando el producto interno. Ahí paso realizando el producto interno, ¿de acuerdo? Ahí no hay nada raro. O sea, el producto interno del vector nu1, nu2 con el vector aleatorio y1, y2, pues esa expresión que queda ahí. ¿De acuerdo? Siguiente paso. De aquí a acá. ¿Qué hacemos? Por las propiedades de la... Distributiva. lo estaba diciendo, era el otro. Distributiva, ¿cierto? En los complejos. Sí, señor. Distributiva en los complejos. Correcto. Siguiente paso. Por las propiedades de la exponencial, la suma pasa a la multiplicación de los exponenciales. Correcto. Propiedades de las exponenciales. ¿De acuerdo? Luego, de aquí a acá. Reemplaza y sub t. O sea, reemplazamos por lo que... La función. Ok, vale. Y sub t, por la definición de y sub t, que es por el filtro lineal invariante. ¿De acuerdo? Ahora, como ya pasamos la primera parte, ahora voy a empezar a preguntar. Vivian, Daniela, paso de aquí a acá, ¿cómo lo justificamos? Recordemos, de aquí a acá. No te escucho, Daniela. Profe, estoy mirando. Ya. Kevin, ayúdale. A Vivian. Kevin Alejandro. Distribuye el Profe, ¿entra la constante? el factor, sí, la constante que hay. Correcto. Esto que viene acá, que pues, digamos, es el número complejo y multiplicado por esta constante de acá, pues entra a esta suma, o sea, es la distributiva otra vez, pero ahora para cada uno de los exponentes, ¿no? Sí, señor. Listo. Hay nada de raro. ¿De acuerdo? A ver. Daniel Alberto González. De aquí a acá, ¿qué hacemos? Pues ahí no está escribiendo, o sea, pues ese producto de vectores es como otra forma de ver esas dos exponenciales de adentro, los exponentes. Los exponentes vistos como si fueran un producto, estas sumas de acá, estas sumas de acá vistas como un producto interno, ¿no? Exacto. ¿Sí? ¿Todos me siguen? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? O sea, es la forma matricial de esa sumatoria, ¿sí? Sí, correcto. Ok.
O sea, este son dos, que es este y este. Ahora, ¿acá qué hacemos? Ya le pregunto, Andrea Moreno, ¿qué hacemos de aquí a acá? Si mal no estoy, simplemente, bueno, unimos como estos dos vectores y renombramos esta que teníamos como B sub 1 A sub K, bueno, en particular para cualquiera, como epsilon, bueno, como está ahí escrito. Sí, correcto. O sea, juntamos en un solo exponente, como acaba de decir Andrea, juntamos en un solo exponente, pues, esos dos productos internos y los agrupamos, como son dos sumas, los agrupamos en una sola. Ojo, note aquí importante acá, y por ahora, digamos, sin pérdida de generalidad, pero digamos que el caso aquí y el que estamos trabajando aquí, es que no hay X sub t repetidas acá, es decir, las X sub t que aparecen acá, permíteme acá, en esta primera sumita de acá, son diferentes a estas de acá. Porque si fueran iguales, si hubiesen algunas que coincidieran, porque ¿a qué me refiero que hay unas que coincidieran? Porque suponga que usted toma esta y esta, para el ejemplo. ¿Cuáles variables coinciden ahí en ellas? Pues aquí coinciden x1, a0 y x-1, coinciden en los dos. ¿De acuerdo? O sea, pueden haber, ustedes toman dos parecitos de variables aleatorias y ellas podrían tener variables x que fueran comunes. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría en ese caso? Pues no pasaría nada. Lo que pasa es que nos queda un vector de menor dimensión del que tenemos aquí. Y estas igualdades, o sea, este vector que tenemos acá, pues nos va a quedar un vector de menor dimensión. Nos va a quedar un vector de dimensión. ¿Por qué? Porque pues ahí al menos, si hay variables x que se repiten en las sumas, pues va a tocar asociarlas, hacer una asociativa, y pues digamos esta igualdad no necesariamente ya se va a dar exactamente como está ahí, y este vector termina siendo de un vector de menor dimensión. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos claros? Esto es simplemente, pues, asumiendo que no hay variables aleatorias repetidas acá. No hay variables aleatorias repetidas acá. Porque si lo hay que asociarlas y ese vector nos queda un poquito de menos dimensión que el que tenemos acá. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Bueno, y esto que tenemos acá por definición, ¿qué será? O sea, ¿cuál es el paso de aquí para acá? Es la definición de la función característica con otro argumento. Claro, es la definición de la función característica de este vector supremamente largo, ¿cierto? Evaluado en este argumento que tenemos acá. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, por ahora, lo que hemos escrito es que esto es lo que tenemos así de esta manera. Bueno, muy bien. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta o hay alguien que no la haya pescado? Muy bien, muchachos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Entonces, pues hasta ahora lo que hemos descrito es que la función característica de y-t1 y y-t2 se puede escribir como la función característica, pero ahora en términos de las variables x. Y después un vector muy grande. O sea, queda la función característica de un vector muy grande, pero ahora de las variables x. Bueno, muy grande porque pues, depende del valor de k, porque si k es pequeño, pues el vector no es tan grande, pero además dependerá también de si tengo o no variables x repetidas, porque si están repetidas, como le digo, solamente ¿qué debo hacer? Asocio y ya está. Asocio y ya está. ¿Me siguen? Sí, señor. Muy bien.
Siguiente paso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues veamos. De la misma manera, veamos ahora, lo que estamos chequeando acá es, ahora, cómo, así, análogamente, la función característica para este vector aleatorio y t sub 1 más h y y t sub 2 más h evaluados, pues aquí en estos argumentos, ¿qué forma va a tener? Pues debe tener una forma, ¿qué? Similar. 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 Solo que, ¿similar a cuál? Similar a esta que teníamos acá. Salvo que aquí hay que sumarle h a todo, ¿no? ¿Qué es lo que queda en esta parte? Estamos sumándole h a todo, mira. Y estos argumentos pues quedan exactamente iguales con la salvedad de que no hay variable aleatoria repetida en este caso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a comparar? Vamos a comparar ahora las dos distribuciones, perdón, las dos funciones características. Vamos a comparar la función característica de y t sub 1 t sub 2 y de y t sub 1 más h y de y t sub 2 más h. Vamos la función característica. Esta no es la función generadora de momentos, no es la función característica. Este es error mío. Entonces ahí para que la persona que me está ayudando, ahí no hay que en la página 17 no es FGM, sino la función característica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comparar las dos funciones características. ¿Qué es lo que difiere? O sea, para que esas dos funciones características sean iguales, que es lo que vamos a comparar ahora, para que sean iguales las dos funciones características, para que esas dos funciones características sean iguales, ¿qué debemos comparar? Pues las distribuciones de los vectores aleatorios, este y este de acá. Vamos a comparar las dos distribuciones de esos dos vectores aleatorios. ¿De acuerdo? Vamos a comparar las distribuciones conjuntas, o la distribución conjunta, más bien, conjunta, de esos dos vectores aleatorios. ¿Yo qué podría decir de esas dos distribuciones conjuntas, o qué podría decir de las distribuciones conjuntas de esos vectores aleatorios? ¿Son iguales o son diferentes? Son iguales por el ejemplo anterior. Son iguales porque el proceso es un proceso, el proceso X es un proceso Y y D. O sea, estas variables son del proceso X, esta variable de acá y esta variable de acá son iguales del proceso X. Y al ser un proceso Y y D, al estar la única diferencia entre este vector de acá y este vector de acá es que el uno está desplazado con respecto al otro h periodos de tiempo. Entonces, por el ejercicio anterior que hicimos, pues estos dos vectores tienen la misma distribución. Por lo tanto, entonces, esas dos distribuciones son iguales. Entonces, por lo tanto, esas dos funciones características son ¿qué? Iguales. Y pues esto termina la prueba, comillas, termina la prueba, pues termina el bosquejo de la prueba, que es la idea que tenemos acá. ¿De acuerdo? ¿Me siguen o hay alguna pregunta? ¿Ese silencio es que quedó todo claro o que quedó como eso quedó como enredado? Está claro. Está claro, profe. Claro, profe. Bueno, gracias, muchachos. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Digamos, cuando uno le está aplicando el filtro a la variable X, es para hacerla más... Sí, al proceso. Ujú. Sí, Es señor. como para verlo desde otras coordenadas, ¿sí? No, es que, a ver, pensemos en algo. No, es que a veces
a veces, o lo vamos a ver un poquito más adelante, es que los filtros van a ayudar a extraer, esa es la filosofía en este caso de los filtros, van a ayudar a extraer características que tienen las series de tiempo. O sea, cuando estoy con datos y yo aplico un filtro sobre una variable aleatoria, sobre un conjunto de datos, aplico un filtro, eso es para extraer alguna característica que tiene la variable aleatoria. Digamos, si quiero hablar desde el punto de vista práctico, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirven los filtros? Pues sirven desde el punto de vista práctico para extraer características, como lo vamos a ver un poco más adelante, extraer características de la serie de tiempo. ¿De acuerdo? Esa es la primera, digamos, si quiero poner un sentido práctico a esto. ¿Vale, Jonathan? Desde un sentido teórico, este filtro lineal invariante me va a ayudar a construir un filtro mucho más general o un proceso mucho más general, que es el que se llama proceso lineal. Me estoy adelantando porque este que tenemos aquí es un filtro lineal invariante finito, ¿no? Yo lo llamé, por eso tengo que actualizar estas notas, enviárselas cada tanto, pero este es un filtro lineal invariante finito, ¿de acuerdo? O sea, finito es porque su combinación lineal es finito. Usted sabe que si usted hace una combinación finita de variables aleatorias, pues la combinación lineal de variables aleatorias es otra variable aleatoria. Entonces, este por defecto es una variable aleatoria. Pero luego viene una generalización a que esta no sea una combinación lineal finita, sino una combinación lineal infinita. Entonces, vamos a ver más adelante que combinaciones lineales infinitas no siempre me producen una variable aleatoria. Entonces, sabe que aquí esta combinación lineal finita de variables aleatorias es otra variable aleatoria, pero con una combinación lineal infinita, o sea, con una serie, eso no sabemos si sea o no sea. Entonces vamos a dar condiciones y esto se va a generalizar un poco más adelante en lo que llamaremos un proceso de tipo lineal. ¿De acuerdo? O sea, para ponerlo desde un punto de vista práctico e ilustrar, pues, cuál es la idea de estas dos cosas. ¿Vale, Jonathan? Sí, profe, está claro. Listo. Entonces, para finalizar, no sé si hay otra pregunta. Pero para finalizar, y voy a dejar introducido para mañana, para la clase de mañana voy a dejar introducido para dejar, digamos, para hablar de otro tipo de estacionalidad que vamos a ver un poco más adelante, que es menos restrictiva, porque es que note que esta definición de estacionalidad estricta es bien fuerte, es bien restrictiva, o sea, es que todas las distribuciones de los vectores finitodimensionales deben, digamos, mantenerse iguales ante traslaciones. Eso es una definición bien fuerte, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista probabilístico, es una definición bien fuerte. Entonces, hay otra definición que es menos restrictiva y es la definición, y es la estacionariedad en el sentido débil, o la estacionariedad de segundo orden. Y se le habla de estacionariedad de segundo orden porque involucra los primeros y segundos momentos de las variables aleatorias únicamente. O sea, los primeros y segundos momentos son invariantes ante traslaciones en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hablar de los primeros, como voy a introducir la estacionalidad de segundo orden o estacionalidad débil, pues, y eso tiene que ver con como les hablo, de los primeros momentos, pues tengo que hablar de los primeros momentos de un proceso estocástico que se llama la función de medias, que es esta definición 2.7. Entonces, la función de medias de un proceso estocástico se define como esta función que tenemos acá, mu de t igual al valor esperado de x sub t, asumiendo que ese primer momento es finito. No hay nada raro, ¿no? O sea, ¿qué es la función de medias? La función de medias lo que me entrega a mí es la media de cada una de las variables aleatorias que me definen el proceso estocástico. ¿De acuerdo? Claro, asumiendo que ese valor esperado es finito. Porque pues si es infinito, pues no, ni modos. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí, señor. Sí, profe.
Y la siguiente definición, que pues la voy a introducir acá y después pues digamos, voy a hablar un poco más, digamos, antes de la siguiente clase, la vamos a hacer, pero es la definición de la función de autocovarianza. Entonces, tenemos un proceso estocástico que tiene segundo momento finito. Esto lo que quiere decir es que tiene segundo momento finito, ese proceso estocástico. Y uno dice, bueno, pero ¿para qué segundo momento finito? Pues bueno, ahorita más adelante lo vamos a necesitar. Entonces, donde para cada t, entonces, bueno, tiene segundo momento finito para cada t. Entonces, se define la función de autocovarianza FACB, que se va a denotar como gamma sub x, el x, pues el x que aparece acá, es para indicar este mismo que tenemos acá. Esta función es una función de dos argumentos, por eso pongo punto y punto. Es una función que en general es una función de dos argumentos. Y entonces la función de autocovarianza de este proceso estocástico se define como el segundo momento, o sea, gamma o la función de autocovarianza para R y S, donde R y S son momentos del tiempo, se define como la covarianza entre XR y XS para cualquiera dos variables, para cualquiera variables aleatorias que están en el tiempo R y en el tiempo S. ¿Y cómo se define la covarianza? Pues se define mediante esta expresión que aparece acá, pues como la covarianza que uno conoce. Bueno, de aquí por ahora solamente voy a decir, porque ya con esto cierro la clase de hoy, que se le llama autocovarianza, porque al final de cuentas es una covarianza, pero ¿por qué se le llama autocovarianza? Porque resulta que esta variable aleatoria X es la misma variable aleatoria esta que está acá, solo que están en dos puntos del tiempo diferentes. Entonces, por eso se le llama auto, porque es de la misma variable aleatoria, solo que están en instantes del tiempo diferentes. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, señor. ¿Y para qué servirá, como para qué servirá la covarianza? Ustedes que han aprendido ya tanto de estadística, que ya saben tanto de estadística, ¿para qué sirve la covarianza en estadística? Para encontrar dependencia lineal, profe. Correcto. Está muy bien, muy bien. La covarianza permite medir como el nivel de asociación lineal que hay entre dos variables. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, estamos hablando de que cómo será la asociación estadística lineal. Me la ayuda a medir a través de la covarianza. Por supuesto, ¿qué sospechan ustedes? ¿Qué viene más adelante? ¿Qué pasa cuando yo digo covarianza? ¿Y por qué pues, la covarianza es importante para medir el grado de asociación estadística lineal que existen dos variables? Pero, ¿cuál es el problema con la covarianza? Que la dependencia en distintos momentos. Y la magnitud, o sea, no nos muestra como una magnitud de asociación. Sí. Como la covarianza es un número que va de menos infinito a infinito, uno no sabe si 1000 o menos 1000 es grande o 200 es grande o es chiquito, ¿cierto? O sea, la magnitud, por no estar acotada esa función, uno no sabe si 1000 es grande o 1000 es chiquito, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de eso, ¿uno qué utiliza? Correlación. La correlación. Entonces, más adelante vamos a ver que la correlación o la autocorrelación se define a través de la autocovarianza. ¿De acuerdo? Pero pues este es el insumo. Si no he definido cuál es la autocovarianza, pues no puedo definir cómo es la autocorrelación. Esa es la forma de decir. Entonces, muchachos, el día de hoy hemos introducido los procesos estocásticos en el sentido estricto y empezamos a hablar, dimos algunos ejemplos de los procesos estocásticos estrictos, hicimos un par de pruebas rapiditas, muy fáciles, y vamos a la siguiente clase a introducir lo que son los procesos estocásticos estacionarios en el sentido débil. Entonces, yo les sugiero que por favor para mañana, si pueden, lean definición 2.9, o sea, vamos a leer página 17, 18
19 y quizás estos ejemplitos que van apareciendo acá por ahí hasta la página 24. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Preguntas? Chicos, muchas gracias. Feliz noche. Nos vemos mañana a las 2 los que puedan asistir. Espero que pues, todos, la mayoría pueda. Bueno, Listo. no vuelvo a quedar la grabación. Gracias. 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 Hasta luego, profe.